Hola a todos. Esta presentación continúa lo que venimos trabajando sobre el documento número 1, Historia, Enfoques y Perspectivas Críticas. En esta oportunidad vamos a abordar la parte final de ese documento de trabajo, la parte de práctica y perspectiva histórica, genealogía. Para avanzar sobre estos contenidos, tal vez aclarar que los autores que son referenciales para esta parte van a ser Friedrich Nietzsche y Michel Foucault, y comenzaremos situando justamente la idea del campo de la historia de la psicología, avanzando sobre una caracterización del objeto justamente donde se va a situar la perspectiva histórica. En este caso, la psicología. La psicología, un enunciado que parece mostrar cierta homogeneidad, pero que en realidad, si uno se acerca y mira con detenimiento, va a reconocer un campo sumamente vasto y complejo, imposible de simplificar, y que de alguna manera, como ninguna otra disciplina, tal vez conjugue justamente una diversidad tan grande en métodos, teorías y perspectivas y técnicas. Tal es así que la psicología se compone de un perfil hermenéutico comprensivo que se arraiga en lo que son las ciencias del espíritu, y por otro lado toda una tradición situada, posicionada en el campo de la cientificidad, que de alguna manera recupera como práctica la observación y la experimentación, e intenta a partir de la cuantificación entender y comprender al ser humano. Esas dos formas, esas dos perspectivas se conjugan y conviven pacíficamente, podríamos decir, en el vasto campo de la psicología. Por eso, este objeto, difícil de asir desde una única mirada, nos permite justamente adentrarnos a esta perspectiva histórica que le vamos a proponer trabajar. La genealogía, de alguna manera, es una propuesta que intenta poner en cuestión justamente algunas de las pretensiones que la historia o las formas de hacer historia que surgen a fines del siglo XIX y principios del XX intentan realizar. Incluso el propio Nietzsche nos alerta y nos pone sobre cuidado en torno justamente a la pretensión de unicidad y objetividad en el conocimiento, a esa idea de la historia de construir conceptos absolutos y teorías totalizantes que comprenden o intentan comprender un objeto o un problema desde un solo lugar. Esto ha sido una de las características de lo que Nietzsche denominaba historia con mayúsculas, y que él va a criticar en varios de sus escritos. Justamente Nietzsche va a plantear esta idea de considerar la imposibilidad de tener un saber totalizante, de crear un conocimiento que responda a todas las interrogantes sobre un objeto. Y en ese sentido va a proponer justamente la existencia únicamente de un ver perspectivista, de un conocer perspectivista. Esto implica una perspectiva singular, una posición desde donde un sujeto investiga o produce conocimiento, una posición que es singular en tanto tiene coordenadas bien particulares, no solamente geográficas y temporales, sino que refiere a una institución, a un periodo histórico, a un tipo de relación con la academia, con las formas de saber histórico, y que eso es diferente a otras. En ese sentido, van a existir múltiples perspectivas para abordar justamente el campo de la historia, y especialmente el campo
de este objeto tan complejo que es la psicología. Esa forma de hacer historia que critica Nietzsche, él la va a denominar historia con mayúsculas y la va a caracterizar como una historia que se sitúa en la construcción lineal justamente de los relatos y de la narrativa histórica. Linealidad que se va a sostener en la idea de continuidad histórica, posteriormente en la idea de progreso o de evolución, y que va a dejar de lado justamente los acontecimientos menores que justamente dan cuenta de la dispersión y del azar en el terreno de la historia. Esa historia lineal justamente, al debilitar la potencia de los acontecimientos, la diferencia de lo que acontece y de alguna manera esa posibilidad de lo azaroso, va a ubicar justamente una mirada sobre lo racional, aquello que puede ser continuado, alineado a una narrativa y que explica de forma razonable un acontecer histórico. Es eso lo que Nietzsche nos va a plantear justamente que hay que destruir. Destruir esa totalidad, esa continuidad, e ir sobre las fisuras y grietas que forman el campo histórico. Esta forma de hacer historia seguramente la conozcamos todos. Ha sido una forma privilegiada de narrar la historia, por ejemplo, en nuestro país, en tanto en construcción mítica de el héroe, sus batallas y sus discursos, que se ha contrapuesto en los tiempos actuales a otras formas de hacer historia que están mostrando y develando otras características de nuestros héroes, de nuestras formas de gobernar y de la construcción de este país. En ese sentido, se ha multiplicado la perspectiva o las perspectivas históricas sobre el pasado de nuestro país. Entonces, para continuar con esta idea de el estudio genealógico, nos interesa justamente ubicar esta perspectiva, como la plantea Nietzsche, en pensarla como actualidad. La genealogía surge de la actualidad, de esa actualidad que necesita del pasado para ser comprendida, pero que a diferencia de otras perspectivas historiográficas propone que la historia no es el fundamento del presente, sino que lo que vivimos en el presente es resultado de lo histórico, contingente y azaroso. Y aquí hay una inclusión de una serie de nociones que comienzan a acercarnos a un modo de hacer historia, o por lo menos de pensar la genealogía. Esta idea de lo contingente y azaroso, aquello que no se puede ubicar, ordenar en un lugar predeterminado, ya que es difícil de entenderlo, que no es predecible, que no es recurrente, porque es azaroso y contingente. En ese sentido, se escapa y se distancia de la idea de racionalidad. La perspectiva nietzscheana se va a contraponer justamente a esa construcción racional de la historia y va a proponer, por ejemplo, en sus trabajos la historización de los valores, cómo se han construido, por ejemplo, la moral, y nos propone a partir de sus estudios cómo en realidad la moral junto con la razón no son objetos dados o naturales, sino que su construcción es parte de las acciones que realizamos los humanos. En ese sentido, nos provoca, o por lo menos nos avisa justamente, de esa mirada ingenua sobre algunos conceptos naturalizados y obvios que forman parte de nuestra cotidianidad, que en realidad forman parte en tanto son constructos de las personas, de los sujetos, de sus intereses, de sus acciones. En este sentido, la genealogía para Nietzsche va a ser también crítica,
un modo de criticar y abordar las condiciones que ciertos valores morales se convirtieron en tales, y también el valor de esos valores. ¿Qué grupos, qué personas, qué colectivos, qué intereses están en juego para que determinado valor o principio sea un objeto a volverse homogéneo en la cultura de las personas? ¿Por qué determinada característica del comportamiento humano debe ser parte de una formación, de una transmisión de generación en generación, de un hábito que se vuelva común a todos? Eso es lo que de alguna manera va a estudiar Nietzsche y que va a estudiar Foucault también desde esta perspectiva. Foucault justamente va a ser uno de los historiadores contemporáneos que retomará la idea de genealogía, con una crítica sumamente sagaz sobre algunos componentes de la historia lineal. Foucault va a decir que existen otros conceptos a diferencia de origen, que de alguna manera señalan de mejor manera el objeto de la genealogía. El origen o la búsqueda del origen fue y ha sido la pretensión justamente de esa historia racional, buscar el nacimiento, el lugar y el momento en donde todo comenzó, porque eso explicaría justamente lo que aconteció después, porque el después de alguna manera es el despliegue de aquello que estaba ahí en ciernes, en ese origen. El despliegue o el desarrollo justamente va a ser la evolución de aquello que, idéntico a sí mismo, nació en un momento determinado y se desarrolla. Para eso, Foucault nos va a proponer la idea de pensar en la procedencia. La procedencia como juego de fuerzas que de alguna manera expresan lo azaroso, lo contingente, lo difícil de comprender desde una sola mirada. La idea que nos propone Foucault para pensar justamente procedencia refiere a un campo de fuerzas, a un campo de fuerzas que expresan justamente la idea de las relaciones de poder, el enfrentamiento, la disputa, la negociación, la intención de ubicarse en un lugar de preponderancia frente a los demás, ya sean discursos científicos, disciplinas, formas de ver el mundo, pero que se tramitan a partir de acciones concretas. En ese sentido, la procedencia refleja un campo de fuerzas heterogéneo, con la presencia de diferentes actores, y nos aleja y nos distancia justamente de esta idea del origen mítico de la vez primera, sino que nos ubica justamente en un campo de fuerzas, de disputa, en donde difícilmente podremos ubicar el momento cero donde se inició la historia. Sin embargo, lo importante del estudio de esta procedencia es lo que emerge como efecto. Justamente la emergencia será aquello que acontezca, el acontecimiento, aquello que podamos visibilizar como lo que se produce a partir del juego de fuerzas que lo produjo, que fueron condiciones de posibilidad de ese acontecimiento. La arqueología y la genealogía en la práctica Foucaultiana nos refieren justamente a dos momentos de su proceso de investigación. La arqueología, para hacernos una idea, una imagen, cuando un arqueólogo trabaja, delimita un territorio que asume
donde va a encontrar ciertas fuentes, ciertos elementos que no van a hablar de lo que está estudiando, investigando o intentando encontrar. Y en ese territorio delimitado va a encontrar, por ejemplo, cierto material que irá uniendo, articulando, poniendo en relación con otros materiales que le harán inferir que existió en ese territorio un tipo de cultura o un tipo de animales o tipo de fauna que vivió parte de su vida en ese territorio. La arqueología justamente es eso, la construcción de un territorio con una serie de fuentes, elementos que nos hablan de lo que aconteció. De lo que aconteció sobre, por ejemplo, si estamos estudiando la psicología, qué fue lo que posibilitó la emergencia del psicoanálisis. Desde esta práctica histórica, difícilmente podamos reducir la invención del psicoanálisis a la figura de Freud, sino que seguramente tengamos que rastrear cómo operó la figura de Pinel en la psiquiatría francesa, cómo influenció la idea de la evolución darwiniana, cómo apareció la idea de trauma en una cultura donde la civilización comenzaba a plantearse justamente la idea de la falta o de la completud del ser humano. Ese tipo de características, digamos, justamente son las que expresan la procedencia de un saber específico. Por otro lado, el estudio genealógico o la práctica genealógica tiene que ver con poner en relación todas esas fuentes, articularlas, buscarle un sentido, proponer un sentido para construir una narrativa histórica. Pero vayamos sobre la propuesta Foucaultiana. Foucault se propone introducir en la base de su pensamiento histórico, de su propuesta genealógica, 3 componentes. Retomando obviamente a Nietzsche: el azar, el discontinuo y la materialidad. El azar justamente en tanto aquello que es difícil de prever, que su regularidad es imposible justamente de conocer y que acontece. El discontinuo como una característica también de un modo de hacer historia, en tanto alejarse de la pretensión de linealidad y de progreso. Y por otro lado, la materialidad. Prestar atención a una serie de componentes que habitualmente parecen no estar en parte, digamos, o por lo menos en el campo de comprensión de los historiadores, que han sido, por ejemplo, las infraestructuras, los pequeños objetos. Sin embargo, en la actualidad ya la historia o las perspectivas históricas actuales están teniendo cierta consideración sobre los elementos que justamente tuvieron que ver en la vida de los sujetos. El azar, el discontinuo y la materialidad son esos 3 componentes que va a ubicar Foucault en el campo de los estudios genealógicos, para centrarse y enfocarse básicamente en los discursos, pero no solamente en lo que podemos entender comúnmente como discurso en tanto enunciado, sino él va a entender tanto lo que se dice como lo que se hace. Justamente el análisis de los discursos en tanto prácticas será su objeto de estudio. Foucault se va a centrar justamente en el estudio sobre las prácticas y sus historias, en cómo se constituyen ciertas verdades y las luchas sobre estas. En ese sentido, Foucault va a enfocarse justamente en los discursos. ¿Cómo se forman estos discursos? ¿Cómo aparecen regularidades? Es decir, cómo aparecen semejanzas en ciertos discursos, o cómo
algunos discursos aparecen en determinado lugar, enunciados por ciertos sectores de la sociedad y también por otros sectores de la sociedad que no tienen a primera vista mucho que ver. Se va a enfocar en los desplazamientos, en las alteraciones de esos discursos. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Desde qué lugar lo dice? Va a poner mucha atención en un concepto, en la idea de discontinuidad. Justamente va a proponer tomar a los discursos como prácticas discontinuas, que pueden cruzarse, solaparse y excluirse, y que no existe detrás de ellos un trasfondo a descifrar, no hay nada oculto, sino lo que se dice y lo que se hace es eso. Y nos plantea que hay que desestimar las tareas ligadas a la continuidad, es decir, explicar el acontecer histórico desde ciertas nociones como por ejemplo la tradición, la influencia, el desarrollo o el espíritu o mentalidad de la época. Nociones generales que sirven de paraguas pero que no explican justamente la articulación entre determinados hechos históricos. Son nociones que convocan ligaciones universales y poco específicas, dice Foucault, y que no nos permiten comprender de buena manera justamente un acontecimiento. Vayamos sobre un ejemplo sobre esto. Habitualmente reconocemos en la figura de José Pedro Varela el autor de lo que es la reforma educativa, allá por 1876. ¿Sí? Y reducimos en esa figura gran parte de la historia de nuestro país a finales del siglo XIX. Sin embargo, el proyecto civilizatorio incluido en su propuesta o reforma educativa tenía que ver con una cantidad de sectores de la sociedad que de alguna manera aparecen invisibilizados, unos más que otros, en esta propuesta de cambio de lo que ya Barran denomina sensibilidad de los sujetos, ¿no? Ese cambio de la sensibilidad bárbara a la sensibilidad civilizada. Por ejemplo, podemos reconocer en la actualidad, desde hace un tiempo ya, que el campo o el periodo histórico en donde se realiza la reforma bareliana fue denominado militarismo, dando cuenta de lo que es la dictadura o el periodo donde en primera instancia Lorenzo Latorre y luego Máximo Santos son gobernantes, dictadores en nuestro país. Sin embargo, esa nominación de militarismo también esconde una serie de actores que tenían que ver justamente con ese proceso civilizatorio. Si hacemos un acercamiento, un zoom sobre ese momento histórico, vamos a ver que en ese mismo periodo, antes de la asunción o del golpe que Lorenzo Latorre dirige, vamos a encontrar, por ejemplo, las propuestas de la Asociación Rural del Uruguay en tanto exigencia del modo de vida de la campaña, proponiendo, por ejemplo, entre otras cosas, la creación de una policía rural, el alambramiento de los campos y la creación de escuelas justamente para cambiar esa configuración subjetiva de la población de la campaña. Pero esa necesidad de transformar la subjetividad de sus pobladores no tenía que ver únicamente con un proyecto de la asociación rural, tenía que ver con una propuesta también de pacificación y civilización del territorio, necesidad que tenía el imperio inglés del momento para desarrollar y desplegar su propuesta económica. Y justamente a partir de lo que es la construcción del ferrocarril, de las empresas de telefonía, electrificación, etc., que era el modo en que el capital financiero inglés se movilizaba, se articulaba esta necesidad del capital financiero inglés junto a los exportadores ganaderos de nuestro país,
mediados por el sector financiero de la capital, y que de alguna manera son los sectores que enuncian la necesidad de transformar el gobierno con un cambio radical, y que se va a enfocar en la figura justamente de alguien que pueda sostener ese cambio, que para ellos va a ser la torre. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha sintetizado este periodo como militarismo, dejando de lado los intereses de ciertos actores que de alguna manera propiciaron y generaron las condiciones para que aquello que nosotros conocemos como reforma educativa pudiera ser llevada adelante. Esto es un breve ejemplo que profundizaremos seguramente más adelante cuando trabajemos la propuesta de educar a la nación y el modo en que la psicología se comienza a inscribir en todo este proceso, para también reconocer en ese ámbito, en ese campo, la procedencia de lo que es el campo de la psicología. Volviendo a estas fuerzas azarosas y contingentes que de alguna manera expresan la aparición de ciertos acontecimientos, justamente es lo que nos va a dar cuenta de lo que Foucault va a llamar episteme. Justamente esta idea de la episteme será para Foucault lo que define la condición de posibilidad de todo saber, lo que hace posible que se manifieste una teoría, un determinado conocimiento, que se traduzca ese conocimiento en una práctica y que de alguna manera esa práctica comience a producir un sentido, una significación, un modo de comprender la realidad. Entonces Foucault va a definir o va a entender episteme como el conjunto de las relaciones que pueden unir en una época determinada las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas ciencias, eventualmente a unos sistemas formalizados, el modo según el cual en cada una de esas formaciones discursivas se sitúen y se operan los pasos a la epistemologización, a la cientificidad, a la formalización. Es decir, en un momento histórico comenzará a realizarse un enunciado, una forma de comprensión que adquirirá una forma particular de ser narrado, de ser entendido. Un problema, por ejemplo, el de los niños que no aprenden, o el de la infancia abandonada. Y diferentes saberes se van a situar sobre ese fenómeno para intentar comprenderlo, acercándose con ciertas metodologías y técnicas para explicar por qué sucede y cuál será la mejor manera de intervenir. Y eso se va a construir como una verdad y se va a contraponer contra formas de entender ese problema. Justamente ese campo de fuerzas es lo que va a dar nacimiento o lo que nos hará comprender la idea de episteme. Esta idea de episteme entra en relación con la idea de dispositivo. La idea de dispositivo de Foucault justamente se va a transformar en el instrumento de análisis genealógico. Foucault va a estudiar el dispositivo de intervención sobre la locura, por ejemplo, o el dispositivo carcelario, entre otros, o el dispositivo de la sexualidad, que refiere justamente a la multiplicidad de prácticas, es decir, a lo que se hace y lo que se dice, pero también a los diferentes elementos que configuran o forman parte de ese dispositivo, infraestructuras como el manicomio, la cárcel, los registros de enunciación, los modos en que se enuncia una verdad, congresos, artículos, revistas, diarios, cómo se construye esa verdad a partir de los estudios, qué técnicas se utilizan, la observación, la experimentación, la medición, etcétera, etcétera, configurando esta idea de dispositivo. Justamente sobre esta idea de dispositivo, Foucault va a prestar atención a las relaciones que se establecen entre los diferentes componentes. Las relaciones que se dan y que van transformando y cambiando el juego. Un juego estratégico, un juego de poderes. Y es a partir de esta concepción
que Foucault va a proponer un modo innovador, novedoso de entender el poder. La concepción Foucaultiana de poder lo ubicará disperso en el entramado de la sociedad. Ya dejará de entenderlo, o nos propone dejar de entenderlo situado en un espacio específico como puede ser el Estado o el gobernante, y nos va a proponer entenderlo justamente disperso en el campo social, en las relaciones en el campo social. Esas relaciones de poder tienen que ver con acciones concretas, con discursos, con actividades, con intereses concretos, intereses de colectivos y de personas, que muchas veces son enunciados, otras veces no, y hay que descubrirlos, hay que investigarlos, justamente sobre ese tipo de intereses, acciones que muchas veces quedan solapadas, silenciadas, o han quedado olvidadas para la historia con mayúsculas, es sobre los objetos que intenta situarse la genealogía. En ese sentido, les proponemos desde el curso pensar desde esta perspectiva histórica la psicología, tratando de dejar de pensar que hay una historia continua, lineal, que de alguna manera desde los griegos a la actualidad nos trae hasta este presente, que es la psicología, y que oculta pequeñas guerras, traiciones, negociaciones en el campo de la ciencia y de la construcción de la psicología.